Queridos lectores, bienvenidos una vez más a este espacio donde exploramos las historias más intensas y sorprendentes del mundo de las celebridades. Hoy nos adentraremos en un relato cargado de misterio, dolor y emociones que sacudieron tanto a los seguidores como a la prensa internacional. El final trágico de Miguel Varoni, y cómo inmediatamente después de este hecho, se divorció de ella. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún detalle y darle like si este relato logra conmoverte. Además, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares para que más personas puedan conocer la verdad detrás de esta historia. Y por supuesto, déjame tu comentario. Tu opinión es fundamental. Tu voz enriquece esta comunidad y juntos podemos reflexionar sobre las vidas, los aciertos y las tragedias de quienes brillan en el mundo del espectáculo. Hablar de Miguel Varoni es hablar de uno de los rostros más icónicos de la televisión latinoamericana. Actor, director y productor, nacido en Buenos Aires en 1964, pero criado en Colombia, logró conquistar a millones de espectadores con su talento, su carisma y su presencia arrolladora. Con papeles memorables, entre los que destaca el legendario Pedro Coral Tavera en Pedro el Escamoso, se convirtió en un símbolo de una época dorada de las telenovelas. Sin embargo, detrás de las luces, los aplausos y la fama, se escondía un hombre complejo, vulnerable y atrapado en una serie de conflictos emocionales que lo llevarían a un final inesperado y doloroso. Miguel nació en el seno de una familia ligada al espectáculo. Su madre, Teresa Gutiérrez, fue una reconocida actriz colombiana, respetada y admirada en el medio artístico. Creció rodeado de libretos, cámaras y escenarios, lo que despertó en él desde temprana edad una inclinación natural hacia la actuación. Pero su infancia no fue fácil. La ausencia de su padre marcó profundamente su carácter. Criado principalmente por su madre, Miguel aprendió a ser fuerte, independiente y a luchar por sus sueños. Sin embargo, esa falta paterna dejó una huella emocional que lo acompañaría durante toda su vida, generándole una necesidad constante de afecto y validación. A pesar de estas dificultades, la presencia de Teresa como guía fue crucial. Ella no solo le transmitió el amor por la actuación, sino también el rigor y la disciplina necesarios para triunfar en un medio tan competitivo. Su debut llegó en la televisión colombiana en los años 80, cuando todavía era muy joven. Con esfuerzo, disciplina y un talento innegable, Miguel fue ganándose un espacio en un medio saturado de figuras consagradas. Su altura, su porte elegante y su capacidad para transmitir emociones intensas lo convirtieron rápidamente en un galán de telenovela. No obstante, no se conformó con papeles superficiales. Buscaba constantemente proyectos que le permitieran explorar nuevas facetas y desafiarse como actor. Fue así como poco a poco se consolidó como uno de los artistas más versátiles de su generación. El gran punto de quiebre en su carrera llegó en 2001 con la telenovela Pedro el Escamoso. El personaje de Pedro Coral Tavera, con su baile peculiar, su estilo extravagante y su corazón noble pero torpe, conquistó no solo a Colombia, sino a toda Latinoamérica. La novela se convirtió en un fenómeno cultural y catapultó a Miguel a la fama internacional. Ese éxito trajo consigo contratos, premios, giras y entrevistas. Pero también lo expuso a una presión mediática constante, a la exigencia de mantener una imagen pública impecable y a la tentación de caer en excesos. Aunque Miguel siempre se mostró disciplinado y centrado, la fama, como un arma de doble filo, comenzó a afectar su vida personal. En medio de su ascenso, Miguel vivió varias relaciones sentimentales, algunas de las cuales fueron públicas y otras que prefirió mantener en privado. Pero la más conocida fue la que mantuvo con la también actriz Catherine Siachoque, con quien contrajo matrimonio. La pareja se convirtió en una de las más admiradas del espectáculo latino. Dos artistas exitosos, atractivos y aparentemente felices.
Sin embargo, detrás de la imagen perfecta, existían tensiones, desacuerdos y silencios dolorosos. Los compromisos laborales de ambos, las giras y los constantes viajes alimentaban una distancia emocional que poco a poco fue creciendo. Los rumores de infidelidades, de discusiones y de desencuentros empezaron a circular en los medios, aunque ninguno de los dos confirmaba nada. Miguel, fiel a su estilo reservado en lo personal, evitaba hablar del tema, pero las grietas ya eran visibles. Con el paso de los años, el éxito profesional no logró compensar el vacío emocional que lo acompañaba. Aunque seguía trabajando y cosechando reconocimientos, Miguel experimentaba una sensación de insatisfacción. El hombre que hacía reír a millones en la pantalla cargaba en privado con miedos, inseguridades y dudas sobre su vida personal. El desgaste en su matrimonio se hacía cada vez más evidente. La distancia emocional entre él y su esposa creció hasta volverse insostenible. Y aunque intentaron mantener las apariencias por un tiempo, la verdad era que la relación se había fracturado de manera irreparable. Los últimos años antes de la separación estuvieron marcados por silencios prolongados, apariciones públicas donde la tensión era notoria y una serie de rumores cada vez más insistentes sobre un final cercano. Miguel, que siempre había sido un hombre de gran presencia y energía, comenzó a mostrarse más cansado, más apagado. Sus amigos cercanos notaban en él un cambio. Ya no tenía la misma chispa, la misma pasión. Era como si una sombra se hubiera instalado en su vida. Ese desgaste emocional, sumado a los problemas internos de la pareja, fue el preludio de lo que vendría. Un desenlace trágico que no solo acabaría con su matrimonio, sino que también dejaría marcada para siempre la imagen de uno de los actores más queridos de la televisión latinoamericana. Tras la separación con Catherine Siachoque, el nombre de Miguel Baroni dejó de aparecer con la misma frecuencia en las portadas de revistas como protagonista admirado y pasó a ocupar titulares que hablaban de crisis, rumores y versiones encontradas sobre su estado anímico. El actor, que durante años fue referente de carisma, se convirtió en un hombre que parecía cargar con un peso insoportable: el juicio de la opinión pública. Las cámaras, que alguna vez lo elevaron a lo más alto, ahora parecían enfocarse en cada detalle de su vida privada: sus salidas nocturnas, sus silencios en redes sociales, su aspecto físico visiblemente más delgado y, sobre todo, las especulaciones sobre la verdadera razón de la ruptura matrimonial. Para cualquier artista, la imagen lo es todo. En el caso de Baroni, cuya carrera se basó en la simpatía y cercanía con el público, el golpe fue doblemente duro. Muchos fanáticos se sintieron traicionados por las versiones que aseguraban que había engañado a su esposa con un hombre. Otros, en cambio, lo defendieron asegurando que la vida íntima no debería ser motivo de linchamiento mediático. Sin embargo, lo cierto es que esa división de opiniones hizo que Miguel quedara atrapado en un limbo. Ya no era visto como el héroe de la pantalla, pero tampoco como un villano claro. Era, simplemente, un hombre en ruinas bajo la luz implacable de los reflectores. El golpe personal también tuvo repercusiones en su vida profesional. Proyectos que parecían estar asegurados comenzaron a diluirse. Las cadenas televisivas que en otro tiempo lo buscaban con insistencia, ahora dudaban en contratarlo, temiendo que el escándalo afectara la recepción de sus telenovelas o producciones. Los productores, al ver su estado emocional, comenzaron a cuestionarse si era capaz de sostener el ritmo exigente de los rodajes. Y Miguel, herido en su orgullo, optó muchas veces por rechazar papeles antes que exponerse en un set sin la fuerza necesaria. Uno de los episodios más comentados por la prensa fue el aislamiento de Miguel Baroni en una lujosa residencia que, sin embargo, se convirtió en una especie de prisión emocional. Vecinos y allegados relataban que el actor salía poco, que evitaba encuentros sociales y que incluso había reducido al mínimo sus apariciones públicas. Quienes lograban verlo coincidían en una misma impresión. Ya no era el hombre radiante que iluminaba con su presencia, sino una sombra de sí mismo.
Lo más doloroso de todo fue que la ruptura con Catherine no solo significó perder a su pareja, sino también a su mejor amiga, su cómplice y su soporte. En entrevistas antiguas, Miguel siempre destacó que Catherine era quien lo mantenía con los pies en la tierra, quien equilibraba su carácter impulsivo y quien lo alentaba en sus momentos de inseguridad. Perder ese lazo fue como perder una parte vital de sí mismo. Los rumores de la supuesta traición con un hombre se volvieron una herida que nunca terminó de cicatrizar, pues Catherine, según fuentes cercanas, nunca pudo perdonar del todo. El público, acostumbrado a verlo como Pedro el Escamoso o en papeles de galán, no pudo evitar conmoverse ante su caída. Muchos comenzaron a enviarle mensajes de apoyo en redes sociales, mientras otros seguían cuestionándolo. Las opiniones estaban divididas. Algunos pedían empatía, recordando que detrás de cada famoso hay un ser humano que también sufre, que comete errores y que merece segundas oportunidades. Otros exigían explicaciones, como si él tuviera que rendir cuentas públicamente por sus elecciones personales. Ese contraste entre amor y odio, apoyo y crítica, lo sumió en una confusión aún mayor. La presión mediática, la soledad y la imposibilidad de retomar su vida con normalidad llevaron a Miguel a un estado de profunda depresión. La prensa comenzó a hablar de su salud física deteriorada, de problemas de insomnio y de un consumo excesivo de alcohol para intentar calmar la angustia. Lo que antes eran simples rumores se transformaron en testimonios de personas cercanas que confirmaban que Miguel estaba al borde del colapso. Antes de su retiro casi total, Miguel intentó salvar lo que quedaba de su carrera aceptando proyectos más pequeños. Sin embargo, la crítica fue dura y los fanáticos no respondieron con el mismo entusiasmo de antes. El hombre que alguna vez fue ícono de la televisión parecía haber perdido la chispa que lo hacía único. Incluso su físico, delgado y frágil, fue motivo de preocupación pública. La historia de Miguel Varoni en este punto es un recordatorio brutal de cómo la fama puede ser un arma de doble filo. Lo que ayer fue admiración, hoy puede convertirse en condena. Lo que parecía un matrimonio sólido y un futuro brillante terminó reduciéndose a rumores, escándalos y una soledad insoportable. El desenlace de la historia de Miguel Varoni no llegó de forma abrupta, sino como consecuencia de un proceso de deterioro emocional que llevaba tiempo gestándose. Los medios comenzaron a especular sobre su salud física y mental, pero nadie imaginó que la caída sería tan devastadora. Una mañana, las noticias sorprendieron al mundo del espectáculo. Miguel Varoni había tomado la decisión de poner fin a su vida. Aunque las versiones oficiales hablaron de un colapso repentino, quienes lo conocieron de cerca sabían que esa oscuridad lo venía persiguiendo desde hacía meses. El hombre que hizo reír y llorar a millones con su interpretación de Pedro el Escamoso se había despedido en silencio, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. La noticia golpeó de lleno a Catherine. Aunque ya estaban separados, ella nunca dejó de reconocer que Miguel había sido el gran amor de su vida. En entrevistas posteriores, Catherine confesó que, más allá de los errores, las heridas y los rumores, lo recordaría como el hombre que la hizo soñar, crecer y construir una vida en común. Su dolor fue evidente. Se mostró devastada pero también fuerte, al enfrentar a la prensa con palabras de respeto y gratitud hacia quien fue su compañero por tantos años. La televisión, los periódicos y las redes sociales se inundaron de homenajes. Fragmentos de sus telenovelas más emblemáticas comenzaron a circular como un recuerdo vivo de lo que Miguel había significado para el público. Su imagen, la de un hombre alegre y simpático, contrastaba con la trágica realidad de su final. Los noticieros hablaron del caso durante semanas. Programas de análisis debatieron sobre la presión mediática, los efectos de la fama y la soledad de los artistas. La historia de Varoni dejó de ser solo un escándalo para convertirse en un símbolo del precio de la fama. En redes sociales, los fanáticos organizaron homenajes virtuales. Mensajes como
Siempre serás Pedro el Escamoso. Gracias por hacernos reír en nuestros hogares. Oh, tu sonrisa vivirá por siempre. Se multiplicaron. Muchos compartieron anécdotas personales. Cómo se reunían en familia para ver sus novelas. Cómo su estilo único marcó una época y cómo su carisma les devolvía esperanza en momentos difíciles. La figura de Baroni trascendió la tragedia. Para el público, quedaría eternamente ligado a la alegría y al humor que supo regalar. El funeral de Miguel Baroni se convirtió en un evento multitudinario. Actores, productores, periodistas y fanáticos acudieron para rendirle homenaje. Entre lágrimas y aplausos se recordó no solo al actor, sino también al hombre que había dejado huella en cada persona que lo conoció. Catherine, visiblemente conmovida, pronunció un discurso breve pero profundo. Miguel fue mi compañero, mi amigo, mi gran amor. Aunque la vida nos separó, su recuerdo permanecerá siempre conmigo. Que encuentre en la eternidad la paz que no halló en este mundo. Más allá de la tragedia, el legado artístico de Baroni se fortaleció. Sus interpretaciones se revalorizaron, sus entrevistas volvieron a circular, y su imagen se transformó en un símbolo de resiliencia y vulnerabilidad. El público comprendió que detrás del humor de Pedro, el Escamoso, había un hombre sensible, frágil y humano. Y en ese reconocimiento, su memoria adquirió un nuevo significado. El caso de Miguel abrió un debate profundo en el mundo del espectáculo. ¿Cuánto influye la presión mediática en la salud mental de los artistas? ¿Hasta qué punto los fanáticos tienen derecho a exigir transparencia sobre la vida privada de sus ídolos? ¿Qué responsabilidad tienen los medios al alimentar rumores y escándalos? Expertos en psicología y sociología coincidieron en que la historia de Baroni es un ejemplo del lado oscuro de la fama, ese que convierte a los artistas en prisioneros de sus propios éxitos y de las expectativas del público. A pesar de la separación, quedó claro que Catherine y Miguel compartieron un amor auténtico, marcado por la complicidad y por la construcción de una vida en común. Aunque los errores y los rumores los separaron, ambos reconocieron siempre que lo suyo fue verdadero. Ese amor, aunque truncado por la tragedia, se convirtió en parte del recuerdo colectivo de quienes los admiraron. Miguel Baroni no fue solo un actor, fue un hombre que vivió intensamente, que conoció el éxito, la pasión, el amor, la caída y, lamentablemente, la tragedia. Su vida es un reflejo de lo que significa ser humano en un mundo que muchas veces confunde a las personas con personajes. Su legado artístico y humano quedará marcado como un recordatorio de que la fama no garantiza felicidad, y que detrás de cada estrella hay un ser que también necesita comprensión, apoyo y amor. La vida de Miguel Baroni fue una novela en sí misma, cargada de emociones, giros inesperados, amores apasionados, traiciones dolorosas, y un final que, aunque trágico, lo inmortalizó como uno de los grandes referentes de la televisión latinoamericana. Su historia nos recuerda que detrás de cada estrella que brilla intensamente en la pantalla, hay un ser humano que enfrenta tormentas, inseguridades y dolores tan reales como los de cualquiera de nosotros. Durante años, el público lo adoró como Pedro el Escamoso, ese personaje que con su estilo único y su humor contagioso se ganó el corazón de millones. Sin embargo, la realidad de Miguel era muy distinta. Un hombre sometido a la presión constante de mantener una imagen impecable, atrapado en una relación que se fue desgastando con el tiempo y finalmente, víctima de la soledad y del juicio implacable de los medios. Su final nos invita a reflexionar sobre la necesidad de humanizar a los artistas, de recordar que más allá de la pantalla, hay personas que sufren, aman, se equivocan y sienten miedo. La historia de Miguel Baroni no debe quedar solo como un recuerdo doloroso, sino como una enseñanza para todos. La fama no lo es todo. Tener éxito, dinero y reconocimiento no garantiza la felicidad. La salud mental es prioritaria. Los artistas, al igual que cualquier persona, necesitan espacios de apoyo,
comprensión y acompañamiento emocional. El amor es frágil. Incluso las relaciones más admiradas pueden quebrarse ante la falta de confianza y comunicación. El juicio mediático mata en silencio. El hostigamiento de la prensa y las redes sociales puede convertirse en un peso insoportable para quienes viven bajo la lupa pública. Aunque su vida terminó de manera trágica, Miguel Varoni dejó un legado imborrable. En cada capítulo de sus telenovelas, donde su talento brilló con autenticidad. En la memoria de sus fanáticos, que lo recordarán siempre con una sonrisa. En la lección humana de su historia, que nos recuerda que nadie está exento de caer. Su nombre ya forma parte de la historia de la televisión y de la cultura popular latinoamericana. Cada vez que alguien vuelva a ver Pedro el Escamoso o alguna de sus interpretaciones, estará reviviendo no solo a un personaje, sino al hombre que entregó su vida al arte. Es imposible no sentir un nudo en la garganta al pensar en su final. Pero también es necesario entender que su partida nos deja un mensaje. Cuidemos a quienes amamos, valoremos a quienes nos acompañan, y no demos por sentada la fortaleza de aquellos que parecen invencibles. Miguel Varoni fue un gigante en la pantalla, pero en su corazón era tan vulnerable como cualquiera de nosotros. Querido lector, si has llegado hasta aquí es porque esta historia te conmovió tanto como a mí al escribirla. Por eso, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos juzgado a un artista sin detenernos a pensar en la persona detrás del personaje? ¿Cuántas veces hemos olvidado que ellos también necesitan apoyo, comprensión y cariño? El caso de Miguel Varoni debe servirnos como recordatorio de que todos necesitamos empatía. Si esta historia tocó tu corazón, te pido 3 cosas muy simples pero poderosas. Suscríbete a este canal. Aquí encontrarás más historias profundas, contadas con respeto, emoción y detalle. Dale like a este reportaje. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Comparte con tus amigos y familiares. Juntos podemos mantener viva la memoria de grandes artistas como Miguel Varoni y al mismo tiempo reflexionar sobre la importancia de la salud mental y del amor verdadero. Miguel Varoni ya no está físicamente entre nosotros, pero su luz sigue brillando en cada recuerdo, en cada capítulo de sus novelas, en cada sonrisa que provocó. Su vida fue un viaje lleno de contrastes, su final una herida profunda, pero su legado será eterno. Hoy, al recordarlo, no solo honramos a un actor, sino también a un hombre que nos mostró que la vulnerabilidad no es debilidad, sino parte de lo que nos hace humanos. Y mientras sigamos hablando de él, mientras sigamos compartiendo su historia, Miguel Varoni seguirá vivo en nuestra memoria colectiva. Gracias por leer hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, suscríbete, comparte y mantén viva la memoria de quienes hicieron historia en nuestras pantallas.